cuando el compañero Luis me invitó a participar, yo me hice una pregunta al momento de pensar la educación bolivariana. Y es que, ¿cómo hablar de educación en tiempos de revolución? Mucho podemos decir y las perspectivas para la discusión son múltiples. Pero sin duda, hablar de educación bolivariana es hablar de Chávez, aunque tampoco podemos reducir el proceso bolivariano a la figura de Hugo Chávez. Pero es impensable pensar la educación bolivariana sin el compañero Chávez. Esto que puede parecer obvio y que denominamos educación bolivariana, al igual que toda la revolución, ha sido comprendido con mucha dificultad e incluso a medias por la fuerza revolucionaria. Creo que debido a las emergencias y a las ausencias, como dice el maestro Boaventura de Sousa Santos, de la rapidez en la que se ha desarrollado el proceso bolivariano, y particularmente el asunto de la educación. En todo caso, lo que yo trataré de esbozar aquí en escasos 20 minutos es el problema de que las alternativas pedagógicas y educativas que se están desarrollando dentro de Venezuela y dentro del proceso revolucionario no ha podido desarrollar una práctica teórica que pueda explicar la diversidad de lo que se está sucediendo en el país. Y más aún que los procesos prácticos, las prácticas concretas educativas que se están desarrollando en el país, en muchos casos no ven el valor de la teoría que es necesaria, y creo que en este momento histórico de la revolución bolivariana, a partir del llamado que hace el compañero Héctor Rodríguez, es importante comenzar el debate teórico. Yo lo que planteo es que veamos la educación fuera del campo educativo. Es decir, hemos estado acostumbrados a ver la educación al interior del campo educativo, de sus constituciones, de sus instituciones, y empezar a ver la educación como una ecuación de poder desde el campo político, y a partir de allí pensar cómo se ha venido dando la transformación educativa en Venezuela. Fíjense que tanto es así que pensamos la educación en lo restringido, que la compañera Marta Hagnecker, en una bella carta póstuma que le escribió el compañero Chávez un día como mañana, decía que al proceso bolivariano se le podía valorar más que por las transformaciones concretas, que son muchas, por la constitución del sujeto revolucionario. Si bien yo comparto el planteo de la compañera Marta, digo, no podemos pensar el proceso revolucionario sin las transformaciones revolucionarias, porque es el sujeto, son los sujetos políticos, somos nosotros los ciudadanos, lo que hemos generado esas transformaciones. Yo lo que planteo es que veamos esa ecuación de poder a partir de un planteamiento que el mismo Hugo Chávez hablaba del polinomio del poder, es decir, aquel espectro de la realidad donde se podía ampliar el horizonte estratégico de la revolución bolivariana, sobre todo pensando en estos procesos de debate que se han dado de la inclusión de la clase media, de la intelectualidad, del sujeto político que no lo vemos como parte del chavismo. Y esto lo digo porque la práctica pedagógica nos tiene que llevar a una gran discusión que no solo tenga que ver con lo que sucede al interior de Venezuela, sino el gran debate que estamos dando en el marco de los procesos de integración latinoamericana y caribeña, como mínimo, y también con los procesos de integración que estamos intentando hacer con el sur global. Unos dirán, bueno, sí, la teoría, perfecto, la teoría, metámonos en la discusión teórica, y otros dicen, ¿para qué nos vamos a poner a discutir teoría si con la práctica vamos bien? Yo digo, bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es necesario empezar a dar un debate desde lo práctico concreto, y hoy Reinaldo Iturriza en Ciudad Caracas dice, repensemos lo concreto, y a partir de allí también es necesario
empezar a debatir cuáles son nuestras prácticas teóricas para entender lo que estamos haciendo en la educación bolivariana. Dentro de ese planteo que yo les hago, dentro de la ecuación de lo que yo llamo la ecuación de poder, yo quisiera explicar en qué consiste eso. Fíjense, lo primero que pasa con la educación bolivariana cuando la vemos desde el poder político es que se va construyendo a partir del proceso constituyente. Dice Chávez que es fundamental cuando la idea de lo bolivariano, a partir del proceso constituyente, y en el caso educativo, a partir de la constituyente educativa y el proyecto educativo nacional, aquella gran discusión que empezamos a dar en el año 96, 97, 98, con respecto a la educación, y vamos asumiendo el concepto de lo bolivariano como una parte constitutiva. Tanto así que la oligarquía venezolana, que se denominaba bolivariana, empieza a deslindarse de lo bolivariano para pensar y para actuar en consecuencia. Entonces, la idea de lo bolivariano tiene que ver cómo fuimos construyendo el poder en la calle, con los maestros, con los niños, con las comunidades. Y a partir de allí empezamos a ver la educación bolivariana no solo como un espacio de conflicto social, que es necesario verla así, sino como un espacio donde la escuela, la aldea universitaria, el liceo vuelve a formar parte del campo de acción política que es necesario dar ese debate. La escuela se convirtió, y cuando hablo de escuela estoy hablando de todo el sistema educativo, en un espacio que te desvinculaba de la calle, que te desvinculaba de la comunidad, del barrio. Yo lo que planteo es que en este momento la educación bolivariana lo que ha hecho es poner de nuevo a la escuela en el centro de la discusión política y del poder político. ¿O ustedes no se preguntan por qué la insistencia en ese planteo manido de que nosotros los bolivarianos tenemos ideologizada la educación y politizada la educación? En estos días de Guarimba pasaban unos panfletos, en el caso de Maracaibo, nos decían que protestaban por la ideologización en las escuelas. Y bueno, las escuelas tienen que estar ideologizadas, es necesario, además porque la escuela es el espacio que conecta a toda la comunidad. Entonces fíjense cómo el debate de la educación bolivariana comienza a plantear la educación no solamente como la práctica pedagógica, sino como una práctica política que se convierte en práctica pedagógica. Y creo que es necesario que empecemos a ver la educación de otra perspectiva que tenga que ver más con lo que hace la gente. Y fíjense otra cosa, esos dos elementos, desde esa ecuación de poder, pienso yo modestamente, que nos permite entonces sí entender la política pública de la revolución bolivariana, con dos elementos fundamentales: la centralidad del Estado y la inclusión. Es decir, el Estado, que tiene desde el precepto constitucional el deber indeclinable de defender la educación, plantea la necesidad de que el Estado participe y de a partir del Estado se reconstruya el tejido social. Ahora, no estamos hablando del Estado burgués, moderno, colonial, sino de un Estado, quizás como lo intentó la primera compañera explicar, lo que aquí en mis notas lo ponía, un Estado-pueblo, un Estado que se construye desde abajo y que se construye desde arriba. Y a partir de esa relación dialéctica, entonces, ya no la escuela, la educación, no es algo que está lejano a mí o a ti o a Elizabeth, que la tengo aquí al lado, sino que forma parte de nuestro hacer cotidiano y de la construcción política del barrio. Eso es lo que algunos cientistas sociales hablan de reconstruir el tejido social, y de lo que yo creo que es nada más el alma del barrio, de la calle, de la esquina, y pensar la educación desde ese punto de vista. Es decir, no la escuela como un enclave dentro de nuestras comunidades, sino una escuela
que no forma parte de la comunidad, sino que es de la comunidad y hacia la comunidad es que trabaja. Trabaja con las lógicas del barrio, con el tumbao que tenemos en el barrio, con el tumbao que hay en la esquina. Pensar la educación de esa manera nos permite entonces entender, a partir de la centralidad del Estado, cómo se va generando el proceso de inclusión social. Porque el problema no es incluir. Boaventura de Sousa Santos dice, cuando plantea desde el punto de vista teórico cómo renovamos el Estado, que tenemos dos tipos de inclusión. Una inclusión excluyente y una inclusión que es incluyente. Si solo pensáramos la inclusión por la inclusión, entonces bueno, vamos todos, los negros, los cimarrones, ¿ok? Vamos a meternos en la escuela para que seamos ciudadanos. Esa no es la inclusión que plantea la educación bolivariana. Es la inclusión de los oprimidos, de esos que llaman algunos las clases subalternas, dentro de la escuela, que comienza a transformar la lógica de la institución educativa, incluso de la educación misma. O pregúntense, ¿qué pasa, en mi caso particular, un joven profesor universitario que hijo de padres trabajadores que nunca pisaron una universidad y que hoy en día le da clases a personas que le doblan la edad? Es decir, ¿cómo se desarrolla el proceso pedagógico allí? Compañeros que vienen de una larga lucha o de una larga experiencia. O cuando yo comienzo mis cursos en la Universidad Bolivariana, yo le pregunto siempre a mis estudiantes, de la edad que sea, o del pueblo del que provenga, ¿qué hace aquí? ¿Que para qué viene a la universidad? Y todos me dicen, bueno, yo vengo aquí a ser alguien. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, fácil, profe, porque no era nadie, a nosotros nos habían quitado la vida. Ahí comienza a transformarse, el proceso de inclusión comienza a ser otra cosa en la educación bolivariana. Pero más allá de la inclusión, también tiene que ver con un asunto de la visibilidad y de la viabilidad de la transformación. El proceso de incluir a aquellos que siempre hemos estado fuera del sistema y el cual el sistema nos utiliza y nos expulsa, permite no solo que comencemos a transformar, sino que sean nuestras prácticas cotidianas, nuestros saberes, los que comiencen a mover la lógica, incluso a parir un nuevo campo que yo atrevidamente denomino campo pedagógico en otros espacios, en otros textos, donde se comienza a construir una pedagogía cimarrona, una pedagogía de la rebeldía. Chávez, en una entrevista a Marta Hagnecker, le dice que el proceso bolivariano lo que logró es algo que Albert Camus, en una maravillosa novela que se llama El hombre rebelde, dice, yo me rebelo y ahora nosotros somos. La rebelión que comienza a darse a partir de la inclusión en el sistema educativo de aquellos que siempre estuvimos fuera, hace que seamos, pero no un ser individual, no estamos hablando de individuos, sino un ser colectivo, es la comunidad, es el barrio que entra a las escuelas. Y fíjense que esa tensión que se va dando en la educación a partir de concebirla como un espacio de poder, se manifiesta en hechos muy concretos. Hace unos meses, yo cumplo en este momento asesorías en la zona educativa del Estado Zulia, un grupo de estudiantes de quinto año de bachillerato, todas mujeres, lideraron una protesta ante la zona educativa porque sus profesores, con la excusa de que tenían que distribuir la carga horaria de sus profesores, separaron las secciones de estudiantes que venían 4 o 5 años juntos. Luego de un diálogo pudimos solucionar la situación, pero en esa discusión entre profesores, estudiantes, trabajadores, los docentes me decían, mire, profe, el problema con estos muchachos es que están organizados. El problema con estos muchachos es que están organizados. Y el asunto es que la escuela ha comenzado a generar procesos de organización social. Creo que esa es la discusión y desde la perspectiva donde debemos ver la educación bolivariana y además
verla como un espacio para ver qué es lo que sucede. Yo quisiera rapidito leerles una cosa maravillosa con la que Chávez comienza a pensar lo que pasó en Venezuela y se lo dice a Martha Hagnecker. Y él dice lo siguiente: la reivindicación de la esencia de la nación, que estaba desdibujada, es un logro revolucionario que tiene una connotación práctica de soberanía, de autoestima, de voluntad y de unión colectiva. Recuerdo la expresión de Albert Camus en El hombre rebelde: yo me rebelo, luego nosotros somos. Aquí se recuperó el nosotros somos, porque había un individualismo aterrador, una frialdad colectiva. Tengo la imagen de ese 4 de febrero del 92, yo con mi fusil y unos binóculos mirando. ¿Dónde está el pueblo? Había una frialdad colectiva y mira lo que pasó 10 años después. El mundo vio un pueblo salir con coraje a defender su constitución, su revolución imperfecta. Hay alguien que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. El proceso de educación bolivariana, la institucionalización de la educación bolivariana, quizás en estos momentos la podamos ver imperfecta, pero esa es la educación que el pueblo está defendiendo en las calles, que ayer con los compañeros que murieron en manos del fascismo, todavía los niños salen el día de hoy a las escuelas como lo vi en la ciudad de Caracas. Yo creo que es necesario dar un debate pedagógico, que este es el momento histórico, que sea la relación de esa discusión, de nuestras ideas educativas y de nuestras prácticas educativas, las que nos permita ver la utopía que, como ustedes saben, dice Galeano, nos permite avanzar. Muchas gracias.